Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but will you stand with us? Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Muy buenas a todos, aquí les traigo la parte 4 de Issei y un corazón dividido, espero les guste y sin más que decir comenzamos capítulo 4. Enfermedad. Bien, Murayama-san, ¿te gustaría ir a dar una vuelta por la ciudad?, preguntaba el castaño mirando a Murayama. ¿Qué ahora?, preguntaba la castaña. Si después de todo eres lista, no creo que pase nada que faltes un día a clases, pero si no puedes entiendo, decía el castaño. No está bien, iré, contestó Murayama sonrojada. Bien, entonces vamos, decía Issei mientras ambos comenzaban a caminar bajando de la azotea. Mientras en el club de lo oculto. Bien, Drías, te dejo, decía Sona mientras salía del club junto con Tsubaki. Vaya, en verdad Sona ha cambiado mucho desde que conoció a Bali, decía Drías. Si es verdad, además Bali es muy guapo y parece que le gusta a Drías, decía Akeno. ¿A qué de qué hablas, Akeno? Bali es pareja de Sona. Es verdad que es guapo, pero no me interesa, además estoy comprometida con Raiser, decía Drías mientras salían del club. Si lo serías, pero dime, ¿en verdad crees que Raiser te ame?, decía Akeno. ¿Qué de qué hablas, Akeno?, preguntaba Drías. Bueno, es solo que no veo la misma atracción entre tú y Raiser, él ya no ha venido a la academia a verte como acostumbraba, decía Akeno. Bueno, tienes razón, pero debe tener sus razones, decía Drías, pero al instante estas chocarían con cierto castaño. Ah, perdón, decía Drías mientras se levantaba. Oh vaya, eras tú, ten más cuidado para la próxima, Drías, decía el castaño con voz fría mientras se alejaba junto con Murayama. Oye, Drías, ¿estás bien?, preguntaba Akeno al ver llorar a la pelirroja. Sí, Akeno, solo que no sé por qué me duele que me hable así con esa voz tan fría, decía la pelirroja limpiándose las lágrimas. Sí lo sé, pero Drías, pero dime, ¿hay algo que no me contaste cuando vivías con él en la mansión Gremory? Además Sona vino a preguntarte por él, pero tú no le dijiste quién era, decía Akeno. Está bien, te contrae Akeno, pero primero me gustaría ir a casa, decía Drías triste mientras con Issei. Oye, Issei, ¿por qué le hablas así a Drías? Onesama, ¿es tu prima, no es así?, preguntaba Murayama. Si así es, por desgracia, decía el castaño, ya que aún llevaba el apellido Gremory y en el infierno era conocido como el hijo de Circe Gremory. Pero como sea, mejor vayamos a comer algo, decía el castaño sonriendo. Sí, pero estás bien, te veo agitado, decía Murayama. Que no, descuida, no pasa nada, decía el castaño. Horas después. Bien, Issei, te veo después, lástima que mi madre tuvo que llamarme, decía Murayama. Si en verdad lo siento, no quise meterte en problemas, decía el castaño. No, descuida, me divertí mucho, pero en verdad te sientes bien, ¿no quieres que te acompañe a tu casa?, preguntaba Murayama al ver pálido al castaño. No, descuida, lo mejor será que vayas a casa, tu madre te espera, decía Issei sonriendo. Bien, entonces nos vemos, decía Murayama. Sí, cuídate, contestó el castaño mientras comenzaba a sudar. Oye, compañero, ¿estás bien?, preguntaba Drake. Sí, Drake, no pasa nada, decía el castaño mientras caminaba hacia su departamento. Tiempo después.
Maldición, no de nuevo, decía el castaño mientras abría la puerta de su departamento entrando a él, mientras caía al piso tocándose el pecho. Mi pecho me arde mucho, gritaba el castaño mientras trataba de levantarse a la vez que comenzaba a vomitar sangre. Bobuat, pero qué demonios, esto está empeorando más de lo que debería, decía Issei mirando la gran cantidad de sangre que vomitó mientras sentía como su cuerpo se quemaba mientras se recostaba en el sofá. Socio, ya basta, tienes que hacer lo que te dije, decía Drake con preocupación. No lo haré, Drake, esta enfermedad será mi castigo por confiar en los demás, por creer en el amor, ya que gracias a eso estoy muriendo. En verdad soy patético, moriré por alma. Por vivir en un engaño, decía el castaño mientras se recostaba en el sillón. Vaya, parece que no podré tener esa cita con esa tal Yuma, decía el castaño quedando inconsciente por el dolor mientras recuerdos llegaban a él. Minutos después. Issei, ¿estás ahí?, preguntaba una peliplata tocando la puerta, pero no recibía respuesta. ¿Pero qué está pasando? Siento su presencia ahí adentro, aunque es débil, decía Graifia abriendo la puerta a la fuerza. Issei, disculpa que abriera sin. Pero Graifia no pudo terminar de hablar al ver al castaño desmayado en el sillón mientras varias manchas de sangre lo rodeaban. No es verdad, Issei, decía Graifia. Mientras abrazaba al castaño tratando de despertarlo. Mientras con Issei se encontraba recordando todo lo que vivió con Graifia y Circex. ¿Pero qué? ¿En dónde estoy?, se decía el castaño mientras caminaba por los pasillos de un castillo. Este lugar es, si lo recuerdo, decía el castaño, pero al instante escucharía varias voces llamando su atención. ¿Qué esas voces?, decía Issei saliendo al patio de la casa Gremory mirando a una peliplata jugando con un pequeño niño peliplata mientras la abrazaba al igual que ella. ¿Qué es eso? Y yo, decía Issei al ver a Graifia jugando con él cuando era pequeño mientras Circex los miraba con una sonrisa. ¿Pero por qué demonios pasa? ¿Acaso es un sueño?, decía el castaño mientras comenzaba a correr encontrándose con cierta pelirroja cuando era pequeña. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa?, decía el castaño agitado mientras fuera de la mente de Issei. Issei, despierta por favor, decía Graifia mientras usaba magia curativa en él. Mientras Issei comenzaba a despertar. ¿Pero qué era eso?, decía Issei asustado mientras trataba de levantarse. No te levantes, decía Graifia acercándose al castaño. No me toques, ¿qué haces aquí?, decía Issei levantándose del sillón. Bueno, venía a traerte lo que habías pedido, pero ¿qué te pasa, Issei? Dime, preguntaba Graifia llorando. ¿Qué es? No es algo que te importe, decía el castaño con indiferencia. ¿Qué dices que no me importa? Yo te cuidé desde pequeño, te miré crecer. ¿Crees que no me duele verte triste, ver que has dejado de sonreír?, decía la maid llorando mientras caía de rodillas. Si tú lo has dicho, pero eso es por su culpa, me engañaron haciéndome creer que era tu hijo de sangre. Las veces que les pregunté si era su hijo de verdad, siempre me decían que sí lo era, aun cuando pensé en entenderlos si me decían la verdad, pero no decidieron ocultármelo. No sabes el dolor, tristeza, odio y decepción que sentí al enterarme que no eran mis padres por palabras de Elias, quien decía querer vivir conmigo cuando solo era un capricho estúpido de ella al igual que Sona. Pero yo creía que en verdad sentían algo por mí, eso también me destrozó por dentro, esa promesa que hicimos no era nada para ellas, eso Graifia fue lo que me hizo volverme así. Pero ¿sabes qué fue lo que en verdad me destruyó mi vida, mis sueños, Graifia? Bueno, fue darme cuenta que el amor que sentían por mí tú y Circex eran falso, decía el castaño limpiándose la sangre de la boca. Así que si no tienes más que decir, deja lo que trajiste en la mesa y vete por favor, decía Issei mirando a Graifia con odio al recordar cómo se sintió después de enterarse de la verdad. Si está bien me retiro, decía Graifia. Bien, hazlo, pero no se te ocurra decir nada de lo que pasó aquí, entendido, decía el castaño.
Sí, pero por favor Issei dime qué te pasa, preguntaba Gracia. Vaya, bien te lo diré, estoy enfermo, y ahora que lo sabes, largo, decía el castaño mientras Gracia salía del departamento. Ah, qué enfermo, decía Gracia asustada, mientras comenzaba a llorar de nuevo. Maldita sea, ¿por qué demonios me pasa esto a mí?, decía el castaño, comenzando a limpiar la sala mientras trataba de no quedar inconsciente de nuevo por el dolor que sentía. Al mismo tiempo, en otra parte. ¿Y bien dirías qué pasó Entel? Y tú, preguntaba Akeno. Bueno, ¿recuerdas que te conté que Issei es el hijo adoptivo de mi hermano y Gracia, decía Arias? Sí lo recuerdo, pero no creo que por eso te trate así, decía Akeno. Si lo sé, no es por eso, verás, cuando era pequeña Sona y yo siempre jugábamos en mi casa y bueno, ella y yo estábamos enamorada de él, decía Arias. ¿Qué enamorada? ¿Y bien qué pasó?, preguntaba Akeno con curiosidad. Bueno, después de un tiempo Sona empezó a pelear mucho por Issei, así que decidí tratar de olvidarme de Issei y alejarme de él para no tener problemas con Sona, ya que para mí es una de mis mejores amigas. Y bueno, no quería que nuestra amistad terminara, decía la pelirroja. Ya veo, y después fue que conociste a Riser, decía Akeno. Si mis padres me comprometieron con él. Entiendo, Arias, pero le dijiste a Issei-kun por qué te alejaste de él, preguntaba Akeno. No, Akeno, además no es solo eso, Sona y yo le prometimos que nos casaríamos con él. Sé que éramos niños, pero era una promesa, decía Arias triste mientras Akeno agachaba su mirada. Te lo mereces, Arias, decía Akeno un poco molesta. ¿Qué de qué hablas?, preguntaba Arias. Si Arias, romper una promesa es lo más bajo que uno podría hacer, no sabes cómo pudo afectarle a él, al saber que esa promesa solo era una mentira, Arias. Es verdad que eran apenas unos niños, pero él las quería a las dos. ¿Acaso esa promesa no era nada para ti, Arias, ni para Sona?, preguntaba Akeno a su reina. Si lo sé, Akeno, y en verdad estoy arrepentida, decía la pelirroja triste. Ah, vaya, pero bueno, por lo menos aceptas tu error, a diferencia de Sona, que ni siquiera habla de Issei-kun, es como si no se acordara de él. Sin embargo, no decías que Sona estaba enamorada de él, decía Akeno. Sí, Akeno, pero después de un tiempo conoció a Bali y se enamoró de él. Y bueno, fue cuando me di cuenta de que cometí un error al pensar que Sona amaba de verdad a Issei, decía Arias mientras comenzaba a llorar. Ya, Arias, en verdad lo siento, no quería hacerte recordar eso. Sin embargo, pasa algo con Riser, ¿verdad?, preguntaba Akeno. Bueno, sí, hace días lo miré besando a otra mujer cuando fui a verlo a la mansión Fénix, decía Arias. Qué maldito Riser, decía Akeno molesta mientras con Issei. Maldición, porque tenía que pasar, esto tenía que enterarse, solo espero que no diga nada, decía Issei molesto. Vamos, compañero, no dirá nada, pero ¿por qué no haces el ritual?, decía Drake. No, Drake, no lo haré, acudir a olvidar mis sentimientos hacia ellas por medio de un ritual es patético. No soy tan débil como para acudir a la magia para olvidar estos sentimientos que me matan lentamente, decía el castaño decidido mientras miraba por la ventana del departamento. Sí lo sé, pero si no lo haces morirás, decía Drake preocupado. Sí lo sé, y te dije que no me importa, así que calla de una vez, Drake, que molestas, decía el castaño. Bueno amigos, hasta aquí dejó la parte 5, y sin más que decir nos vemos a...